Vamos nuestras Biblias a 2 de Corintios 12, versículo 12. Vamos a ver nuevamente las señales de un apóstol. ¿Cuáles son las señales de alguien que dice ser apóstol? Vamos a ver que la Biblia enseña que las señales, prodigios, milagros y sanidades siguen a un apóstol. Amén. Siguen a un apóstol. Versículo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice así: con todo, las señales ¿de qué dice? De apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, ¿qué más? Prodigios y milagros. Entonces, los milagros, sanidades deben seguir ¿a quién? A un apóstol. ¿Y solamente al apóstol o también a un creyente? A un creyente, amén. A un creyente que está lleno del Espíritu Santo, amén. Que ejercita la llenura del Espíritu Santo, porque todos estamos llenos de Dios, pero no todos usamos nuestra herencia espiritual. Así que recordemos que un apóstol es alguien que fluye en señales, prodigios y ¿qué más? Milagros. Amén. Y la pregunta del millón es, vamos a ver una característica más para ver la pregunta del millón. Vamos a 1 Timoteo 2:7. 1 Timoteo 2:7. Vamos a ver que un apóstol tiene comunión con Dios, tiene una comunión profunda con Dios. Y antes de ser un ministro, un apóstol, un pastor, un profeta, primero es un predicador. Es alguien que siempre está predicando, que siempre está sirviendo en la iglesia, que siempre está enseñando, que siempre está ayudando a pastorear, que siempre está predicando. Antes que uno sea ordenado como apóstol, como pastor, como profeta, como maestro, como evangelista, primero es un predicador. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, dice, para esto yo fui constituido, ¿qué? Predicador y después apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así que antes de ser un ministro es un predicador. Amén. Entonces la pregunta del millón es, ¿existen hoy todavía apóstoles? Vamos a ver los 4 tipos de apóstoles que hay. Vamos a ver los 4 tipos o clases de apóstoles. Vamos a Hebreos 3:1 y vamos a ver que el primer apóstol mayor es Jesús. El apóstol mayor es Jesús. La primera clase es que Jesús es el apóstol mayor. Esa es la primera categoría. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Es decir, Jesús es el primer apóstol, el apóstol mayor. Fue enviado a la tierra para traer salvación. Amén. Así que Jesús es la base del apostolado. ¿Cuál es la segunda clase de apóstol? Son los apóstoles del Cordero. La segunda categoría de apóstol es los apóstoles del Cordero. Vamos a Hechos 1, 21 al 22. Hechos 1, del 21 al 22. Esta es la segunda categoría de apóstoles, los cuales solamente son los apóstoles del Cordero, los 12 discípulos de Jesús. Es decir, para ser un apóstol del Cordero tenías que mirar a Jesús, tenías que haber visto físicamente a Jesús, estar en su ministerio, ver su muerte, su resurrección y su ascensión. Amén. Vamos a ver Hechos capítulo 1, del versículo 21 al 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos, digan conmigo, juntos,
juntos con nosotros apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía es decir, para que seas un apóstol del Cordero tenías que mirar a Jesús. 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, ¿dónde? Arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vamos a Apocalipsis 21:14. Vamos a ver que solamente ellos podían ser llamados los apóstoles del Cordero. La primera categoría es Jesús, es el apóstol mayor. La segunda categoría es los apóstoles del Cordero, pero para ser un apóstol del Cordero tenías que mirar a Jesús físicamente. Apocalipsis 21:14, Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice así, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del ¿qué? Del Cordero. Así que para ser un apóstol del Cordero tenías que haber vivido con Jesús. ¿Ya? Tenías que haber estado con Jesús. Amén. Eso lo hemos visto en Hechos 1:21 y también en Apocalipsis 21, versículo 14. Ahora hay una tercera categoría de apóstoles, los apóstoles del Nuevo Testamento. Amén. Los apóstoles del Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 14:14. Hechos 14:14. Vamos a ver que aparte de Jesús, el apóstol mayor, aparte de los segunda categoría, los apóstoles del Cordero, hay una tercera categoría, los apóstoles que aparecen en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que no vivieron con Jesús físicamente, no vieron a Jesús físicamente, pero fueron enviados. Amén. Y las señales le seguían. Amén. Los prodigios le seguían. Hechos 14:14, vamos a ver a Bernabé y a Pablo. Dice así, Hechos 14:14. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Quién eran ahí los apóstoles? Bernabé y Pablo. Habla de apóstoles. No eran los apóstoles del Cordero ni era Jesús el apóstol mayor. Así que eran apóstoles del Nuevo Testamento que escribieron las cartas también como Pablo. Amén. Que ellos nos ayudaron a tener las cartas del Nuevo Testamento, los que recibieron la revelación que había en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otros apóstoles más. Vamos a Gálatas 1:19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver al apóstol Santiago. Gálatas 1:19 dice, pero no había ningún otro de los ¿qué? De los apóstoles, sino ¿a quién? El hermano del Señor. Es decir, Jacobo era un apóstol del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Y era primo de Jesús o era hermano de Jesús? ¿Primo o hermano? Hermano de Jesús. Amén. Entonces vemos a Bernabé y Pablo, apóstoles del Nuevo Testamento. Vemos a Santiago o Santiago es lo mismo. Vemos que también es un apóstol. Vamos a ver a otros apóstoles. Romanos 16:7. Romanos 16:7. Estamos viendo varios apóstoles que estaban en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en las cartas de Pablo, en las cartas del Nuevo Testamento. Romanos 16:7, vamos a conocer al apóstol Andrónico y a Junías. Romanos 16:7 dice, saluden ¿a quién? A Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre nosotros los apóstoles. Es decir, eran apóstoles también, eran enviados a levantar nuevas obras en muchos lugares y le seguían las señales y milagros, ¿sí o no? Amén, seguían sanidades, milagros y prodigios. Amén. Entonces vemos ahí a Andrónico y Junías. Vamos a ver a otros apóstoles más. Primera de Tesalonicenses 1:1.
Primera de Tesalonicenses 1:1. Vamos a conocer a Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo, otros apóstoles que vemos en el Nuevo Testamento. Hubo muchos apóstoles. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice así: Pablo, Silvano y ¿quién más? Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero vamos al capítulo 2, versículo 6, Pedrito. Capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver que habla de Pablo, Silvano y Timoteo y habla que ellos son apóstoles. Versículo 6 del capítulo 2 dice así: no buscamos gloria de los hombres, es decir, Pablo, Silvano y Timoteo, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serlos carga como ¿qué? Como apóstoles que somos de Cristo, dice. Es decir, Timoteo era apóstol, Silvano era apóstol y Pablo también era apóstol. Vamos a ver otro apóstol más, el apóstol Apolo. ¿Se acuerdan de Apolo que era conocido? Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, del 4 al 9. Amén. 1 Corintios 4, del 4 al 9. Estamos viendo a un apóstol llamado Apolos. Estamos viendo que había muchos apóstoles en el Nuevo Testamento, en las cartas, y eran apóstoles que tenían revelación. Digan conmigo, revelación. Ellos leían el Antiguo Testamento y tenían revelación por el Espíritu Santo y podían compartir esa revelación del Antiguo Testamento. Amén. Dice así a 1 Corintios 4, del 4 al 9, dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestarán las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, les he presentado como ejemplo en mí y ¿en quién? En Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos con otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estás rico. Sin nosotros reinas. Y ojalá reines para que nosotros reinemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Es decir, dice Pablo y Apolo son apóstoles. Amén. Vamos a ver a 2 Corintios 8:23. Vamos a ver dos hermanos que son apóstoles, que son anónimos. Los apóstoles anónimos, como hoy día. 2 Corintios 8:23. 2 Corintios 8:23. Vamos a ver, dice 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero, amén, y colabora para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, o sea, ¿qué hermanos? Dice, son la palabra mensajero significa enviado, y enviado significa apóstol, amén. Está hablando de Tito y de los mensajeros que son enviados. Vamos a ver otro ejemplo más. Epafrodito, Filipenses 2:25, otro apóstol llamado Epafrodito que está en Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Así que estamos viendo muchos apóstoles, ¿verdad? Hay bastantes apóstoles en la Biblia. Filipenses 2:25 dice así: mas tuve por necesario enviarles a Epafro, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensa, es decir, enviado. Apóstol, enviado, mensajero es enviado, ha sido enviado. Y dice, ministrador de mis necesidades. Así que ahí vemos que los apóstoles del Nuevo Testamento no fueron testigos presenciales de la vida de Jesús, pero fueron llamados, fueron enviados. Amén. Y por revelación de la palabra de Dios, ellos al leer el Antiguo Testamento tuvieron revelación y empezaron a dar esa revelación por medio de las cartas. Amén. Recuerden que el apóstol Pablo recibió mucha revelación de parte de Jesucristo
cuando leía la Torá, cuando leía Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Entonces Pablo decía, todo señala a Jesucristo. Amén. Pablo escribía las cartas, pero con más luz. Pero esa revelación venía cuando él leía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento revelaba ¿a quién? A Jesucristo. Entonces estos apóstoles ayudaban a compartir la revelación que está en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Hoy se puede escribir más cartas? No se puede. Ya fueron hechas. Ahora podemos ver la cuarta categoría de apóstoles, que son los apóstoles de hoy. Digan conmigo, apóstoles de hoy. Vamos a Efesios 4:8. Efesios 4:8 y de ahí luego el 9, 10, 11, 12, 13. Efesios 4:8. Entonces estamos viendo que hoy los apóstoles de hoy son los que son enviados y levantan obras donde no hay. Son como pastores, operan como maestros, operan como evangelistas y a veces como profetas. Levantan una obra, ponen a un pastor y luego se va. Amén. Efesios 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. No dice, lo dio a los dones hasta 2026. Dice que dio algo continuo. No dice que hasta que Jesús descendió al cielo. Dice que dio dones a los hombres. Amén. Dice, versículo 9, y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11, y dice, Jesús mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y luego a maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los para la obra del... ¿Ustedes están haciendo la obra del ministerio? Sí, amén. Entonces por eso necesitamos todavía los apóstoles, los profetas, los maestros. Todos nos ayudan a capacitar a todos nosotros para la obra del ministerio. Dice que más para la edificación del... O sea, ¿usted se puede edificar a sí mismo solita o también necesita un pastor, un profeta, un apóstol? Por supuesto que sí, amén, porque dice que Dios lo ha colocado para también edificarnos, enseñarnos. Amén. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ustedes han visto que a veces los hermanos del movimiento, los hermanos de allá, estamos unidos en muchas cosas? No, ¿verdad? Solo en Jesús, pero no estamos unidos en la fe principalmente, ¿no? Así que hay mucho por hacer. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de... ¿Todos conocen ya profundamente a Jesús? ¿O estamos conociendo? Estamos conociendo, hasta el día que podamos partir. Amén. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Así que para terminar esta clase de apóstoles, ayúdenme. ¿Cómo es un apóstol? A ver, díganme, recuérdenme. Es un predicador primero. ¿Qué más? Es un maestro de la palabra. ¿Qué más? Así es, también pastorea en esa obra que ha levantado, ¿no? Así es, evangeliza, ¿ah? O sea, le siguen las señales y milagros. Y es un maestro ahí. ¿Y se queda ahí? No, ahora se va a otro lugar. Levantó un pastor nuevo, le dice, pastor, haz tu obra de pastor. Yo me encargo. Amén. ¿Y le siguen las sanidades o no le sigue? Amén, gloria a Dios. Eso hace entonces un apóstol. Muy bien, amados hermanos, hemos terminado nuestra tercera clase con respecto al apóstol.